Uno de los personajes más raros del barrio era Mr. Nadie, un cincuentón que había sufrido un accidente automovilístico y que se había despertado en el hospital sin recordar quién era, ni cuántos años tenía, ni qué hacía. Había sufrido una grave lesión en el cerebro que le había borrado en segundos toda una vida. Era como si de repente ese cuerpo se hubiera despertado con la memoria virgen, en blanco, como si acabara de nacer. El problema es que de ahí en adelante no volvería a recordar tampoco los nuevos hechos vividos por él, como si su cabeza se negara a guardar información, como si la materia cerebral rechazara cualquier tipo de almacenamiento. Mr. Nadie vivía solo en una casa pequeña y eso complicaba aún más las cosas. No recordaba si había desayunado o no, iba atravesando el parque y se quedaba inmóvil porque no podía recordar a dónde se dirigía. Estaba en la tienda de mi padre y no sabía qué era lo que iba a comprar. A cada rato la policía lo traía en alguna patrulla hasta su casa porque lo habían visto vagabundeando por la ciudad sin estar seguro de cómo regresar a su casa. Como los vecinos le habían anotado el nombre, la dirección y 2 o 3 teléfonos en una tarjeta que llevaba colgada en el cuello, como si fuera un niño de algún jardín infantil, las autoridades lograban traerlo cada vez que lo encontraban extraviado en una plaza, en la calle o en algún centro comercial. Lo único que Mr. Nadie reconocía era el rostro y el nombre de cada uno de sus vecinos, quizás de tanto verlos día tras día, y llamaba la atención entonces que un hombre mirara el retrato de su esposa, que había muerto en el mismo accidente, y que no tuviera ni idea de quién era esa mujer, pero que sin embargo nos saludara a mi padre o a mí con gran cordialidad. Uno de mis primeros trabajos de fotografía fue para Mr. Nadie. Durante días enteros me dije que de pronto mi cámara podía ayudarle a memorizar ciertos lugares y ciertos acontecimientos que son necesarios para llevar una vida más o menos normal. Tomé fotografías de su casa con la dirección bien clara en la fachada, de él con cada uno de los vecinos, de su cuarto, de su cama, de la cocina, de él lavándose la boca, afeitándose, cortándose las uñas, de él en la peluquería, en la lavandería con un bulto de ropa al lado, en la tienda de mi padre comprando víveres, en el banco cobrando su pensión, en la ducha bañándose, en la iglesia sentado en la última banca escuchando el sermón dominical. Hicimos una cartelera gigantesca que ocupaba toda una pared de la sala de su casa. Pegamos las fotos y abajo escribimos con letras mayúsculas: hacer el mercado una vez a la semana, bañarme todos los días, cobrar el cheque el primero de cada mes. E hicimos una planilla de cada uno de los días del año para que él fuera anotando ahí los actos cotidianos. Gracias a esa precisión matemática, él lograba arreglársela sin molestar a los demás. De todos modos, era evidente que él vivía en otro planeta y no dejaba de ser divertido cuando el cura, por ejemplo, le preguntaba: «Pero hijo, ¿tú sí estás seguro de creer en Dios?». Y Mr. Nadie contestaba mirando hacia los lados: «No me acuerdo, padre. ¿Quién es Dios?». Ahora, lo curioso de Mr. Nadie no eran tanto su amnesia y su despiste en general, sino el hecho de que sufría de unas visiones que él mismo no comprendía y que lo visitaban súbitamente, sin ningún tipo de premeditación. Era entonces impresionante estar junto a él en la tienda y oírlo decir mientras agarraba 2 o 3 tomates: «Hoy la pesca no fue muy buena para la familia González», o «la pimienta bajó de precio esta mañana en Singapur», o «acaba de acarrearse un tren y las autoridades se demorarán en llegar al lugar del accidente». Esas frases la gente las tomaba como disparates o incoherencias que demostraban el mal funcionamiento del pobre cerebro de Mr. Nadie. Unos creían que eran noticias que había escuchado por radio o visto en televisión. Otros estaban seguros de que lo había leído en el periódico y que había logrado memorizarlo con gran esfuerzo. Y había incluso el bando que aseguraba que eran recuerdos de infancia o de adolescencia que empezaban a activarse de manera caótica. Para mí eran momentos líricos, poesía pura enunciada como un rayo fugaz en medio de la banalidad diaria. ¿Acaso no fue el poeta desde siempre un ser visitado por el misterio, un medium, un vidente, un hombre conectado con las realidades que eran incomprensibles para los demás? Mi teoría era que al perder la memoria, el centro de la identidad, el cerebro de Mr. Nadie había activado su capacidad de volar, de viajar en el tiempo y en el espacio, como si al perder el peso de un pasado hubiera ganado en ligereza y en velocidad de desplazamiento.
Sin embargo, una noche que la policía recogió a Mr. Nadie en el centro de la ciudad y lo trajo hasta su casa, el capitán que iba dirigiendo la patrulla se sorprendió de las visiones del personaje y las interpretó a su manera. Dijo que se trataba de una percepción remota, de evidencia pura, de una capacidad paranormal que percibía hechos que estaban sucediendo en ese mismo momento en otra parte. Según él, la CIA y el FBI habían invertido millones de dólares en investigaciones sobre percepción remota. Cuando bajó a Mr. Nadie en la patrulla, les aseguró a los vecinos que se acercaron a recibirlo: cuídenlo, en Estados Unidos este hombre sería multimillonario. A partir de entonces, ciertos autos con placas oficiales solían parquear frente a la casa de Mr. Nadie y se lo llevaban sin comunicarnos nada a sus vecinos, que en realidad éramos su única familia. En las horas de la noche lo traían de vuelta y se marchaban sin dar explicaciones. Cuando le preguntábamos a él que dónde había estado, con quién y haciendo qué, evadía las preguntas, decía que venía muy cansado y se acostaba a dormir. Jamás pudimos sacarle una sola palabra sobre sus actividades con las fuerzas militares, pero todos imaginábamos mil posibilidades extraordinarias en las que Mr. Nadie ocupaba un lugar protagónico y muchas veces heroico. Y cuando la policía o el ejército daban con el escondite donde tenían retenido a algún secuestrado o arrestaban en un operativo relámpago a un líder de la guerrilla que estaba de paso por Bogotá o por Cali visitando en secreto a los suyos, nosotros afirmábamos entonces: seguro que lo lograron con la ayuda de Mr. Nadie. Y así, poco a poco, nuestro vecino amnésico y vidente pasó a convertirse en un punto clave de miles de episodios policiales de la vida nacional. Cuando me gradué del colegio estaba seguro de que me iba a dedicar de tiempo completo a la fotografía. Mi sueño era trabajar en un periódico o en una revista y por mi cuenta ir preparando mis propias exposiciones. Si era necesario, me inscribiría en el taller de algún fotógrafo reconocido y aprendería los trucos del oficio a su lado. Por aquel entonces mi padre comenzó a sentirse mal de salud. Se enfermaba con regularidad de la garganta y de los pulmones, le dolía la espalda, vivía apestado y tosiendo todo el día. Una soltura estomacal lo obligaba a ir al baño a cada rato, y esas diarreas, que le duraban 2 o 3 semanas seguidas, lo dejaban al final pálido, con ojeras y con 5 o 6 kilos menos de peso. Lo acompañé al médico, le hicieron exámenes de todo tipo, lo revisaron en distintas dependencias del hospital y el diagnóstico fue que tal vez se encontraba un poco bajo de defensas. Intenté que se alimentara mejor, le compré varios frascos de vitaminas, le sugerí que descansara los fines de semana y que yo me encargaría de la tienda, pero el viejo siguió empeorando. Ya los achaques no le permitían conciliar el sueño y se fue apagando como una vela a la que vemos consumirse lentamente en un rincón. Los médicos nunca supieron qué enfermedad lo estaba conduciendo a la tumba de manera implacable. A los 3 meses fue necesario que mi padre se instalara en su cuarto del segundo piso desde la mañana hasta la noche y que yo tomara las riendas de nuestro pequeño negocio. Una muchacha que ayudaba en la tienda a atender a los clientes, a empacar y mantener limpias las estanterías, hacía también el almuerzo para los tres y subía varias veces al día para ver qué se le ofrecía al viejo. A las 8 de la noche yo cerraba el local, ponía los candados, apagaba las luces y calentaba la comida para nosotros dos y me subía a cenar con mi padre y a contarle los chismes del día. Luego lavaba la loza y me iba a mi cuarto a leer o a escuchar algo de música. A las 10:30 me daba cuenta de que él apagaba la lámpara y se acostaba a dormir. Entonces me preguntaba si esa noche no sería la última de mi padre, y si a la mañana siguiente, cuando me acercara a darle los buenos días, no me encontraría más bien con un cadáver amoratado y con los ojos abiertos. Más o menos a los 10 días de permanecer en cama, mi padre se empezó a sentir nervioso, no comía bien, encendía la luz de su habitación varias veces en la noche, discutía con la empleada por cualquier tontería y se le veía angustiado e irascible. Le pregunté de frente una noche mientras comíamos: ¿quieres que regresemos al hospital para que te hagan otros exámenes? Los médicos no saben nada, dijo él malgeniado. ¿Te hace falta algo? ¿Quieres ver a alguien especial? Me miró de reojo, algo sorprendido, y me preguntó: ¿por qué me dices eso? No sé, te noto incómodo. Supongo que el encierro te tiene desesperado. He trabajado toda mi vida, no estoy acostumbrado a ser un estorbo, dijo con cierto énfasis.
No eres ningún estorbo, papá. Para mí es un placer atenderte. Sin embargo, esa misma semana apareció por la casa un gigante con la cara cortada, una especie de matón al que se le notaba a leguas su pasado mafioso y delictivo, y se encerró a conversar con mi padre toda una tarde. Cuando le pregunté quién era semejante personaje, solo se limitó a comentar: un viejo cliente al que le compraba mercancía. El tipo regresó 2 veces más y mi padre nunca quiso comentar a qué venía ese fulano con pinta de gorila de película policíaca. Sencillamente se encerraban a conversar y luego el hombre salía de la casa sin despedirse ni mirar a nadie. Antonio y Fercho me decían que tal vez detrás de la imagen de tendero bonachón que tenía mi padre se escondía un individuo con contactos en los bajos fondos. Un comerciante que en secreto y sin que nadie se enterara escondía paquetes de droga en la tienda o entregaba cajas de dinero sucio a astutos lavadores de dólares. A mí me quedaba imposible imaginarme a mi viejo en esas, pero sí estaba seguro de que las visitas del gigantón no podían estar relacionadas con nada bueno. 3 días después de la última visita del matón, un domingo en las horas de la noche, como a eso de las 11, me acababa de dormir cuando escuché una detonación seca que me dejó sentado en la cama con el corazón acelerado. «Papá, ¿estás bien?», grité desde mi cuarto. Un silencio total invadía la casa. Grité 2 veces más y no obtuve respuesta. Me levanté asustado, intuyendo algo macabro, y caminé por el corredor hasta llegar a la habitación de mi padre. «¿Papá?». Un olor penetrante, indescriptible, llegó hasta mí y me anunció que una tragedia acababa de partir mi vida en dos. Encendí la luz y lo que vi me dejó inmóvil y sin respiración. Mi padre se acababa de volar la tapa de los sesos, estaba con las piernas separadas y los ojos abiertos, manando sangre por un hueco que se había abierto en la sien derecha. Al salir por el otro lado, por el izquierdo, la bala había roto el hueso, creando un agujero del diámetro de un vaso de cerveza, y las almohadas, las cobijas, la cabecera de la cama y la parte de la pared estaban salpicadas de sangre. En un gesto ridículo, casi cómico, tenía la boca abierta y la lengua fuera, como un niño que se hubiera pegado un tiro para burlarse de los demás. Me senté en el borde de la cama, le agarré uno de los tobillos delgados y amarillos a causa de la enfermedad y empecé a llorar en silencio. Mi viejo, ese hombre responsable y cariñoso que había cuidado de mí toda la vida, se acababa de matar y me estaba dejando solo en el mundo, huérfano y desamparado, a la deriva. Lloré y lloré sentado en el borde de esa cama donde el cuerpo de mi padre me parecía ahora más pequeño y más frágil que cuando estaba vivo, y entonces, como si acabara de despertarme, como si estuviera llegando a la realidad después de una pesadilla atroz, me di cuenta de que el timbre de la casa sonaba con insistencia. Salí de la habitación, bajé las escaleras y abrí la puerta. Eran los vecinos que habían escuchado el disparo y querían estar seguros de que no nos estaban robando. Con las lágrimas aún escurriéndome por las mejillas, les dije, ahogado por el llanto: mi padre se acaba de suicidar. Enseguida la cuadra se alborotó y todo el mundo llegó a mi casa. Llamaron una ambulancia, la patrulla de policía que solía recorrer el barrio entró y revisó las 2 plantas y cada uno de los objetos que había en la habitación del occiso, así decían, y fueron ellos los que me señalaron un sobre que estaba sobre la mesa de noche. «Aquí hay algo para usted», me dijeron con frialdad. En efecto, en el sobre, con la misma letra con la que mi padre llenaba las facturas de los proveedores y anotaba cada uno de los productos vendidos en el libro de contabilidad de la tienda, había escrito: «Para mi hijo Marcos». El esfero todavía estaba sobre la mesa, al lado de la lámpara. No quise leer la carta delante de tantos testigos inoportunos y por eso la guardé. Cuando vi que uno de los agentes de policía llegaba con una cámara instantánea, le dije al capitán que dirigía la patrulla: «Lo siento, si van a tomar fotos, las tomo yo. Es mi casa, es mi padre y no lo permitiré. Necesitamos de un registro de lo sucedido aquí. Aunque todo está muy claro, es mejor tener pruebas fotográficas. No sabemos de dónde salió el revólver y supongo que él no tenía licencia para portar armas». «No creo, nunca había visto ese revólver en la casa, pero si hay que tomar fotografías, las tomaré yo, soy un profesional». El hombre asintió y no quiso ponerse intransigente frente a un muchacho que estaba pasando por una prueba tan dolorosa. Fui hasta mi habitación, traje mi vieja cámara Olympus Pen y desde distintos ángulos y limpiándome las lágrimas para poder ver,
Retraté lo mejor que pude el lugar donde mi padre se había quitado la vida, y lo retraté a él con el revólver en la mano y en medio de un charco de sangre y con la lengua fuera, como si se hubiera convertido en un animal jadeante y sediento. Mañana mismo le tengo las fotos, le dije al capitán cuando terminé. No hay afán, después yo paso por ellas y las anexo al expediente de la investigación, me explicó él con una cordialidad dándome una palmada en la espalda. Mi padre estuvo en la funeraria toda la mañana y a las 3 de la tarde lo enterramos en el cementerio central. Como no teníamos familiares, mi única compañía era la gente del barrio, que desde siempre había hecho sus compras en nuestro almacén. Junto a mí, inseparables, estaban todos mis amigos, la pandilla completa, los perros salvajes. Regresé a casa exhausto, no había dormido ni un minuto en toda la noche, y les rogué a mis vecinos que me dejaran solo. La empleada había botado el colchón, las almohadas y los tendidos de la cama de mi padre a la basura. Solo quedaban el armazón y las tablas. También había limpiado la sangre y el piso estaba recién encerado. No sabía cómo agradecerle una ayuda tan oportuna. Me habían dado las fotos a la hora del almuerzo y Fercho había ido hasta la estación de policía y se las había entregado al capitán personalmente. Yo había guardado los negativos, así que todo estaba en orden y yo necesitaba ahora unos minutos de recogimiento para leer las últimas palabras que mi padre había escrito para mí. Él sabía que yo merecía una explicación, una despedida, y estaba ansioso por saber qué había escrito en esa hoja antes de cometer una acción tan brutal. Me senté sobre las tablas de su cama, tomé aire y abrí la carta. Recuerdo cada palabra con exactitud. Querido Marcos, no siempre fui un viejo sedentario y achacoso al que tuviste que aguantar durante las últimas semanas. De joven, por ejemplo, me gustaba el boxeo y llegué a estar en el ranking de los pesos medianos. Era fuerte, agresivo, rápido con los rectos de izquierda. También sabía comportarme entre las cuerdas y aguantar cuando las cosas se ponían feas. Entonces conocí a tu madre y me enamoré de ella desde el primer día. El timbre de su voz, sus caderas y sus ojos me fascinaron. Fue amor a primera vista. Nos casamos por la iglesia. Seguí peleando aquí y allá esperando una oportunidad para llegar al título mundial, que era mi gran sueño, como les pasa a todos los boxeadores. Por esos meses tu madre quedó embarazada y me suplicó que me retirara, que no quería para su hijo un padre tarado por los golpes, tuerto, sin dientes o muerto en el ring. Quería una familia normal, un hogar tranquilo, ver crecer a nuestro hijo en un ambiente sano y pacífico. Acepté la última pelea, gané por nocaut en el 5º asalto y le cumplí la promesa que le había hecho. Me retiré y con el dinero ahorrado compramos la casa y abrimos el almacén. Los médicos nos anunciaron que tu madre estaba esperando mellizos. Nos reímos mucho imaginándonos a 2 niños correteando todo el día por la casa. Nuestros planes eran consolidar el almacén y después ir abriendo otras sucursales cada vez más grandes y con más productos. Tu madre llegó bien de salud al día del parto. La acompañé al hospital y estuve a su lado hasta el último minuto. Primero naciste tú, corpulento, sano, gritón. La alegría fue inmensa, ambos lloramos de alegría, pero el segundo bebé se demoró, estaba atravesado y no podía salir. Cada minuto que pasaba era un riesgo tanto para tu madre como para el niño. Al fin, con los últimos arrestos que le quedaban, en muy malas condiciones, logró pujar hasta que el segundo bebé apareció medio muerto, amoratado y respirando con dificultad. Enseguida, en los minutos del alumbramiento, tu madre murió entre mis brazos. Fui testigo de la vida y de la muerte el mismo día. Casi me enloquezco cuando me dijeron que no había nada que hacer y que ya no tenía signos vitales. Tuvieron que sedarme y sacarme atolondrado y semi-inconsciente de la sala de partos. Enterré a tu madre y me concentré en mis 2 hijos. A tu hermano se le atrofió parte del cerebro por las complicaciones durante el parto. Los médicos hablaban de falta de oxígeno en la irrigación cerebral y quedó enfermo para siempre. No hablaba correctamente, no aprendía a caminar, sería con cualquier objeto que estuviera a su alcance. Yo tenía que trabajar en la tienda y me era imposible estar pendiente de él a todas horas. Decidí dejarlo en una institución especializada, donde lo atendían como era necesario y donde cumpliera una terapia de aprendizaje acorde a su enfermedad. Mientras tanto, tú crecías muy rápidamente y tu salud era impecable. Te mantuve a mi lado y te crié lo mejor que pude.
Sabes bien que siempre te amé con todo mi corazón y que procuré que no te fuera a faltar nada. Si en algo fallé contigo, por favor perdóname. No fue por maldad, sino por ignorancia. A lo largo de estos años seguí respondiendo cada mes por tu hermano, lo visité sin falta. Tú creías que estaba arreglando cuentas con los proveedores y lo dejé en la institución porque consideré que no estaba preparado para enfrentar el mundo exterior, que porque nunca te lo dije, no sé, hijo, fueron pasando los años y te veía tan atlético, tan inteligente, tan talentoso, que no me parecía justo que tuvieras que llevar una carga que no te correspondía. Pero ahora sé que voy a morir y tengo que decirte la verdad. Tu hermano se llama Bernardo y está en la Fundación Schützet Kraft. He decidido matarme porque aún en el fondo sigue viviendo en mí el boxeador que fui alguna vez. La pelea está arreglada y tengo que salvar mi dignidad. Prefiero salir del cuadrilátero a tiempo. No quiero que me veas babeando, hecho un guiñapo y suplicando por un vaso de agua. Si no puedo pelear, es mejor que me baje del ring. No te afanes por investigar quién es ese hombre extraño que me visitó en estas semanas. Supongo que ya descubriste que lo llamé para comprarle el revólver con el que me maté. Es un antiguo detective que trabaja por su cuenta hace años protegiendo comerciantes, investigando extorsiones y secuestros, y que consigue armas a precios módicos en el mercado negro para que los dueños de los negocios se puedan defender. Le di unos ahorros que tenía guardados aquí en la casa y él me consiguió el revólver. Le dije que nos habían amenazado y que yo tenía miedo por nuestra seguridad. Nunca supo cuál era el objetivo real. Bueno, hijo, todo lo que tengo queda a tu nombre. Te tocó hacerte hombre muy rápido. Sé que serás una gran persona. Gracias por ser la única ilusión de mi vida. Fuiste mi mejor round. Aprende a cuidarte bien. Te ama siempre, tu papá. No sé cuántas veces leí y releí esta carta. Creo que me la aprendí de memoria ese mismo día. ¿Un hermano retrasado mental? ¿Un padre boxeador? ¿Qué era todo eso? ¿Dónde diablos había quedado la imagen del tendero pacífico y bonachón al que solo le preocupaba trabajar desde la madrugada hasta la noche? Mi padre comprando armas en el mercado negro para meterse un balazo en la cabeza. Todo sonaba a otra persona, a otra familia y a un pasado que no tenía nada que ver conmigo. Me pareció increíble que en 18 años de convivencia con mi padre jamás me hubiera contado lo del boxeo, que no hubiera guardado una sola foto de él en competencia o en entrenamientos. No era una profesión para avergonzarse. Ni un recorte de prensa, ni un par de guantes arrumados en algún rincón de la casa, el mismo asombro que me embargaba al pensar que tenía un hermano mellizo, porque no había una foto de él, un recuerdo, una carta, nada. Y lo peor era que en las evocaciones más remotas de mi niñez no encontré una imagen que me comunicara con la presencia de un hermano junto a mí. Lo único positivo de la carta fue que me liberó de una culpa muy pesada. Desde pequeño había creído que mi madre había muerto por las complicaciones que yo le había ocasionado en el parto. Llegué a pensar incluso que palabras más, palabras menos, la cuestión se reducía a que yo la había matado sin darme cuenta. Saber que no había sido así me causaba un alivio al que no estaba acostumbrado. Era como si de repente me hubiera sacado de una piscina y yo pudiera mover las piernas y los brazos con agilidad. Sin embargo, por muy dura que fuera la nota, me gustó que mi padre tuviera reservado dentro de sí tanto coraje y que manifestara con tanto orgullo su cariño hacia mí. Pensé que uno no terminaba de conocer nunca a nadie, ni siquiera a los de su propia sangre.